¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El lunes se llevó a cabo la licitación de la cuarta fase de la Ronda 1. El director de Pemex, José Antonio González Anaya, la calificó como histórica. La petrolera australiana BHP Billiton Petróleo, Operaciones de México, así se llama, ganó la asociación con petróleos mexicanos para explotar el campo Trión en el Golfo de México. Además, se colocaron 8 de los 10 campos licitados. Entre 5 interesados y 2 áreas fueron declaradas desiertas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Sergio Pimentel, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Ernesto Olvera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Sergio, Señores, buenas noches. Esta licitación en 2 niveles. Uno, el tema Trión, el resto de las propias asignaciones que se hicieron. En el caso de Trión, ¿qué fue lo que finalmente se logra? Estamos hablando de colocaciones más allá de lo que se esperaba. Sin duda, Isra, tuvimos 2 licitaciones. El lunes pasado ya señalabas tú la primera declarada histórica por el director general de Pemex, y lo es en más de un sentido. Lo es porque por primera vez en su historia Pemex se puede asociar con riesgo, cosa que nunca antes había podido hacer porque el marco jurídico no lo permitía. Hoy, a 3 años de la reforma energética, una herramienta fundamental que le permite la Constitución a Petróleos Mexicanos es precisamente esa, asociarse con riesgo. Tú ya dabas el resultado de la licitación. Hubo una competencia muy interesante entre la empresa australiana BHP Billiton, finalmente ganadora, y la empresa británica BP. Ambas ofertaron el tope establecido por la Secretaría de Hacienda, consistente en una regalía adicional del 4%, y lo que preveían las bases de licitación es que de presentarse este escenario se abriría una oferta económica, un bono a la firma, que finalmente la empresa británica puso sobre la mesa $624 millones, superando así la oferta de la empresa británica BP, que ofertó 605 millones. De manera que pues es histórico el hecho de que Petróleos Mexicanos hoy va a poder explorar y en su caso extraer hidrocarburos del Golfo de México, de las aguas profundas del Golfo de México, que es en donde está, Nesra, el 50% de los recursos prospectivos del país. Es decir, de todo el petróleo que tenemos por descubrir, la mitad está en el Golfo de México. Y te doy un dato interesante, el 80% de la producción en los Estados Unidos proviene del Golfo de México. En México al día de hoy hemos producido 0 barriles. De ahí la importancia y de ahí creo yo la atractividad que tiene explorar el Golfo de México. Así es. Un poco en contrasentido a cómo está el mercado petrolero internacional, pero sobre todo a cómo están las expectativas de México, es una noticia que cae muy bien. Cae muy bien en el sentido de decir, pues todavía hay inversionistas que no ven solamente el corto plazo, la coyuntura, sino que le van patas a este asunto. Llama mucho la diversidad de postores de diferentes países. Sí. Y llama mucho también un poco esta parte en la que gana la empresa china, pero con un porcentaje realmente elevadísimo comparado con los demás. ¿No les preocupa eso? No, al contrario, yo creo que son muy buenas noticias. En efecto, Ernesto, como tú dices, 37% de las empresas que resultaron adjudicatarias el lunes son empresas asiáticas, el 35% son europeas, el 25% son de Estados Unidos, de manera que la diversificación que tú apuntas es real y ahí están los números. China ganó no solamente uno, ganó 2 bloques. Ganó un bloque que está rodeando al campo de Trión, en donde Pemex hizo una oferta ya como licitante al nivel, digamos, de las demás empresas petroleras y fue superado por la oferta de la empresa china. Hacía sentido que Pemex ofertara por el área 1 de la parte norte del cinturón plegado, porque, insisto, es un área que rodea a Trión. Trión es un campo descubierto, ahí se sabe que hay recursos y la empresa china, como tú apuntas, pues lo venció en la licitación, en un proceso competitivo. Yo creo que hoy en México hay confianza y hay competencia. Ambas muy interesantes, ambas resultado de la reforma energética y también resultado de una enorme actividad exploratoria que ya tenemos hoy en el Golfo de México. El Golfo de México es el área geográfica más explorada del mundo. Hoy tenemos inversiones por $2.500 millones en los próximos 3 años y es el primer eslabón en la cadena de valor de los hidrocarburos. Si tú vas a poner en la mesa, vas a invertir las cantidades de dinero que esto significa, $42.000 millones, resultado de las 8 áreas adjudicadas, lo que quieres es tener más y mejor información. Y eso ya sucedió. Ese creo que es un factor de éxito de esta licitación. Las empresas petroleras tuvieron acceso a la información geológica de toda la cuenca del Golfo por más de un año. Y es una cuenca probada en el mundo.
probada en los Estados Unidos. Si ustedes ven en los Estados Unidos, en la parte norte del Golfo de México, podrías dibujar la frontera política, porque hay un enorme desarrollo de pozos, cosa que no sucedía en México. Esperemos que con la reforma, con la entrada de estas empresas, pues podamos ver en los tiempos que esto toma, hay que decirlo, es una reforma que madurará en el mediano y en el largo plazo. Son contratos de 35 años con la posibilidad de prorrogarse hasta 50, de manera que es una reforma que tomará tiempo, pero sin duda alguna lo que sucedió el lunes es una muy buena noticia para el país. A ver si no quieren construir el muro también en el Golfo. Eso va a ser problemático. Pues sí, ahí están los chinos además. De hecho, la forma más fácil de encontrar petróleo en el Golfo es ir por la frontera y estar viendo dónde están los pozos de ellos y poner los nuestros, y con eso va uno a encontrar casi seguro. Pero afortunadamente se colocaron 4 zonas, 4 campos allá arriba y 6 en la parte tradicional de nosotros en la sonda de Campeche. Correcto. Según entiendo. Al respecto, esto es muy interesante porque son 42 mil millones de dólares a invertirse pues a lo mejor en 5 o 10 años. 10 años. Y eso equivale a lo que Pemex pierde en 15 meses. Eso es a mí lo que me preocupa. Es decir, es una bendición que tengamos ya la reforma y podamos estar haciendo esto, pero al mismo tiempo Pemex ha estado perdiendo una cantidad muy significativa de dinero. Ha caído la producción. Aquí esperamos que se produzca cerca de 1 millón de barriles, también digamos a 10 años. Porque pues ahorita Pemex está produciendo 2, para el próximo año esperan que sea un poquito menos de 2. Entonces, fue una gran cosa. ¿No hubiera sido mejor un poco antes? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que la reforma energética nos llegó 20 años tarde, pero pues esas son las condiciones políticas del país. Más vale tarde que nunca. No, la pregunta es, ¿podemos recuperar ese tiempo? ¿Se puede acelerar? Porque van a licitar no nada más una ronda, sí, ¿son cuántas? Bueno, el plan quinquenal, lo que prevé la reforma energética es que la Secretaría de Energía tiene que publicar un plan quinquenal que establece los primeros 5 años de licitaciones. Ahí se contemplan las primeras 4 rondas. Una ronda es un conjunto de licitaciones. Esta primera ronda tuvo 4, la ronda 2 hay ya anunciadas 3, y si uno busca en la página de la Secretaría de Energía encontrará los bloques que se están programando licitar hasta las próximas 4 licitaciones. Es una información indicativa, puede variar, pero ahí los operadores petroleros tienen una idea pues muy clara de hacia dónde va México en esta materia, ¿no? Una pregunta muy específica, Sergio. Sí hubo interés, eso está bastante claro. Sí salieron 8 de las 10, pero en 5 de esas que salieron nada más se presentó un postor. Como que la gente dice, está padre, el proceso fue perfectamente transparente, pero no estaría mejor que entraran en competencia, que no es el caso, por ejemplo, del farm out en el que le entran, donde sí la competencia estuvo cerradísima y a lo mejor, digo, se pueden derivar mejores cosas, mejores precios hacia adelante en un sistema bastante más competitivo. Sí, yo creo que la competencia se da a lo largo del proceso licitatorio. Es decir, las empresas tuvieron todas la misma información, el piso fue parejo desde el día que se publicaron las bases hasta el día que se resolvió la apertura de los sobres. Si hay una oferta o 2 o 3, déjenme decirles que en Estados Unidos, en la última licitación en los Estados Unidos, participaron 3 empresas y hubo 3 tiros. Estas son las actividades más riesgosas en lo financiero, como actividad económica es quizá la más riesgosa del mundo, y además hay que sumarle el riesgo geológico, de que quizá no encuentres lo que estás buscando. Entonces no es raro que las empresas, después de hacer su estudio, se decidan por 1 o por 2 bloques. Y eso fue lo que pasó. Hubo bloques para los que ninguna empresa tuvo, digamos, el suficiente interés y se quedaron vacías, pero hubo otras que iban por un tiro y se lo ganaron. La competencia, insisto, se da antes. Y la competencia se da de manera indubitable cuando uno ve las regalías adicionales que ofertaron, muy por arriba de lo que la Secretaría de Hacienda estableció como un piso. Yo creo que la competencia se da desde el día 1, no se da solamente en el día de apertura de los sobres. Yo sí quisiera insistir en esto de si no es una buena idea acelerar el paso en las licitaciones, aunque tengan su plan quinquenal, me imagino que no están pues forzados a cumplir estrictamente eso y podrían tal vez acelerar un poco el ritmo al que estamos colocando, precisamente aprovechando el éxito que se ha tenido y un poquito también por la urgencia que tenemos en términos de producción. Si no, de veras nos vamos a quedar en un momento en el que tengamos que importar más de lo que exportamos y eso sería complicado, ¿no? Sin duda, Macario, y no dudo que así pueda ser. Es una decisión de política energética que compete desde luego a la Secretaría de Energía, dado los resultados de esta
no diría yo solamente de la licitación cuarta, sino de la ronda 1 en general, que ya si uno lo ve en perspectiva fue pues francamente exitosa, un porcentaje de colocación del 70%, muy por arriba de los estándares internacionales. No dudaría yo que la Secretaría de Energía decidiera lanzar más licitaciones. Lo que le toca a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y es una de nuestras principales mandatos constitucionales, es que los procesos licitatorios se den con reglas de transparencia absolutas, y esa es, digamos, nuestra medida de éxito. Creo que ahí la Comisión ha entregado buenas cuentas, habremos de seguirlo haciendo así, con actos a la vista de los medios, donde se abre el sobre y todo el mundo junto con los comisionados nos enteramos de los ganadores en ese momento, con información geológica que cada vez el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que es también consecuencia de la reforma, pone a disposición de los interesados. Es decir, esta es una reforma que está en plena etapa de implementación. Yo diría que vamos a un paso bastante interesante. En 3 años la reforma tiene ya concluida la ronda 0, la ronda 1. Hay países que en 3 años estaban terminando la ronda 0, pero coincido, creo que, insisto, dado los resultados del lunes, probablemente la Secretaría de Energía querrá, como querríamos todos, implementar estos procesos con mayor celeridad, ¿no? Sergio, en el caso del farm out con BHP para el manto de Trión, el porcentaje de asociación es 40-60, si no me equivoco. Así es. 60 los australianos Así es. Y 40% Pemex, pero con un papel operativo muy importante de parte de los australianos que tienen... Son el operador. Son el operador y lo hacen perfectamente bien. ¿Es o no es una buena oportunidad para que Pemex aprenda a explorar en aguas profundas? Porque pues no hemos sacado un solo barril de aguas profundas. Y ahora sí que aprender no se da de la noche a la mañana, es un proceso increíblemente largo y de formación de capital humano. Sin duda, y esa es uno de los propósitos de esta asociación con la australiana BHP. No solamente que traigan capital fresco al proyecto, que traigan también tecnología, sino que traigan la experiencia. BHP es una empresa no solamente petrolera, sino minera, y en ambas ramas, como empresa extractiva, es la más grande del mundo. Sin duda que Petróleos Mexicanos tendrá ahí una oportunidad muy valiosa de aprender, hay que decirlo así, es decir, Pemex tiene experiencia en la exploración en aguas profundas, tan la tiene que está Trión descubierto, pero lo dices bien, Ernesto, no hemos producido un solo barril. Creo que el que Pemex se asocie con una empresa de talla mundial ayudará sin duda a que Petróleos Mexicanos se vaya, déjame decirlo así, graduando como una empresa también de talla internacional, que ya lo es. ¿Qué es lo que sigue? Ya hablamos de las siguientes licitaciones. Estaríamos en una lógica del tema aguas profundas, ¿y ahora qué? Sí, la ronda 1 concluyó el lunes y ya tenemos, decía yo, anunciadas 3 licitaciones, la 2.1, 2.2 y 2.3. La primera es sobre 15 áreas contractuales en aguas someras, que fue la primera licitación de la ronda 1 también. La segunda son 12 áreas terrestres, que fue la tercera licitación de la ronda 1, en donde se colocaron los 25 contratos. Y la tercera son sobre 14 áreas también terrestres. Es previsible, el secretario lo dijo, que haya una licitación por lo menos de recursos no convencionales, en donde México tiene una prospectividad y una riqueza muy importante, y otra licitación también en aguas profundas. De manera que la ronda 2, por lo menos, creo yo, serán 5 licitaciones, una más que la ronda 1. Pero insisto, quiero dejarlo claro, esa es una decisión de política energética que pues, el secretario Joaquín habrá de tomar, ¿no? Conjunto con la Secretaría de Hacienda. Esta visión estratégica de región, ¿qué tanto se resquebraja, Sergio, en la medida en que Estados Unidos, sabemos que el Telecan pues, está ahí en la cuerda floja y se va a discutir, y el capítulo energético pues, es uno de los fundamentales? ¿Qué tanto va a afectar a esta posibilidad hacia adelante? Honestamente yo no le veo ningún riesgo, Ernesto. ¿Ni con los chinos adentro? No, les voy a decir por qué, Ernesto Erra. Pemex se asoció, ya decíamos, en Trión con una empresa australiana. Y Pemex se asoció con una empresa estadounidense, con Chevron y con Inpex, y ganó. La confianza, yo creo, en Petróleos Mexicanos, lo decía el director general, está ahí. Pemex logró asociarse no solamente en Trión, sino como un licitante más en la última licitación de la ronda 1. Pero déjame decirte, ¿no es eso precisamente la duda y la incertidumbre? A lo mejor su presidente electo por Twitter los regaña por andarse asociando. Bueno, pues sí. Pero el tema chino no es un tema que prende. No nos preocupa. Yo creo que la reforma energética tuvo como el corazón, digamos, de la reforma fue, ya lo decía yo,
permitir que las empresas privadas arriesgaran capital. Ya había empresas privadas en México. Lo que pasa es que los contratos no eran de riesgo, eran de servicios. Pemex ponía el dinero y el riesgo. Ahora las empresas vienen a arriesgar capital y francamente creo que lejos de ser un factor de preocupación es una buena noticia, que se diversifique, que México se muestre al mundo como un país competitivo. Bueno, pues ahí está y esperemos que esta inversión de verdad llegue al país y sea, ahora sí que la buena noticia de este año, porque las otras no han estado, digamos, en ese nivel. Sergio Pimentel, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Señores, gracias, buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La realidad de la educación en México es bastante mala. Según los resultados de la prueba PISA 2015 en nuestro país, el 48% de los alumnos de 15 años registra conocimientos insuficientes en ciencia, 42% en lectura y 57% en matemáticas. La OCDE explicó que solo el 0.1% de los jóvenes estudiantes mexicanos evaluados en el área de ciencias se ubican en los niveles 5 y 6, los más altos, en 51.9%, se ubica en el nivel 3 en el área de ciencias, lo que implica que solo cuenta con los conocimientos mínimos para realizar actividades cognitivas más complejas. O sea, que en 10 años no hemos hecho absolutamente nada. La verdad es que yo pienso que son bastante buenos los resultados que aparecieron, porque para como estaban las cosas era que hubiésemos descendido, Macario, ¿no? A ver, lo que ocurre es que Porque ya no había otro lugar más abajo. Sí, no, es por puntaje, ¿no? No, de que se puede más bajo, sí se puede. El puntaje en las pruebas PISA se mueve muy poquito, año tras año, o cada 3 años, que es cuando se hace la aplicación. Si uno ve cómo han ido cambiando los países, la velocidad así rápida es mejorar 5 puntos cada 3 años. Eso es. Estamos hablando de que México obtiene alrededor de 410, 420 puntos, ya sea ciencias, lectura o matemáticas. De estos 400 puntos, el primer lugar, que en esta ocasión fue Singapur, está en el orden de 550 puntos, es decir, estamos a 140 puntos de distancia. A la velocidad a la que tradicionalmente se mueve cualquier país, no México, estamos hablando pues más o menos de 1 siglo y medio de diferencia. 200 años. ¿No? Entonces, digo, no es una cosa sencilla, otra vez no se mueven rápido ninguno, es muy interesante, los que más han perdido en los últimos años puntaje son países como Finlandia y Corea, de los más exitosos del mundo, y sin embargo están perdiendo a más o menos este ritmo, 5 puntos cada año. Entonces, esperar que México se mueva rápido, no lo esperen. Se mueva, digamos. Ahí está, estamos creciendo 1 puntito, 2 puntitos en cada aplicación en promedio. Insisto, no es rápido. A mí lo que me llama la atención, y creo que eso es lo que vale la pena que empecemos a pensar en serio en México, es que uno de los países más igualitarios del mundo en materia educativa somos nosotros. Todos estamos mal. Es decir, no es que están mal unos y otros no. Por ejemplo, por nivel socioeconómico, que ha sido la excusa de siempre, incluso de la coordinadora. Dice, es que en Oaxaca y en Guerrero la situación económica es tan grave que los niños por eso no aprenden. Falso. El dato de PISA indica que sin importar el nivel socioeconómico, todo el mundo está en el mismo nivel. Escuela privada y pública están igual. Privada y pública es lo mismo, los más pobres y los más ricos es lo mismo. Lo que el sistema educativo mexicano hace de manera extraordinaria es aplanar. Todo el mundo queda igual de inútil después de eso. Creo que es importantísimo entenderlo, porque están discutiendo cosas que realmente no hay de dónde agarrarse, ¿no? A mí me preocupa muchísimo la parte de lectoescritura y de comprensión de textos, porque por ahí entra todo lo demás. México es un país que no lee. El libro, el promedio del país, de acuerdo con las diferentes encuestas que realiza tanto el INEGI como organizaciones específicas como Conaculta, hoy Secretaría de Cultura, es que leemos 1,5 libros al año en promedio por persona. Y eso, digo, quitando los libros de texto que de alguna manera nadie lee y trabaja, es una cosa verdaderamente de horror. Sí deberíamos de poner mucho más énfasis
independientemente del sistema escolarizado, que es fundamental para que mejore la población exactamente en esos estratos, en la lectura. Somos uno de los países que tiene menos librerías por habitante y mucho menos bibliotecas por habitante. Mientras los mexicanos no hagamos un esfuerzo por acercarnos a esa parte de la cultura y de la comprensión, que luego se esconden con otro tipo de encuestas que dicen que los mexicanos ya leemos más porque usamos más los teléfonos celulares. Eso no es lectura, eso no te va a ayudar a entender mejor las ciencias y las matemáticas. Sin duda alguna tenemos una problemática muy seria que se vincula con esto, con resultados que simplemente no avanzan porque no avanzamos mucho en la parte de leer. Es que el tema de reforma educativa pues apenas está entrando en lo que podríamos llamar el proceso de organización del trabajo. O sea, que era fundamental, no se puede transformar la educación si el tema maestros y alumnos e identificación de problemas no lo tenías claro y no lo teníamos claro. Entonces tienes que pasar por ese proceso, ya tienes identificado lo que sucede con alumnos, ahora estás en el proceso de evaluación de maestros y de proceso también de actualización o de enseñarles algo a los maestros y apenas vas a empezar en lo que llamas un modelo educativo en donde tienes que entrar a la parte más difícil, que es enseñarle a un alumno a pensar, a razonar, a dejar de memorizar y romper esa tendencia es lo más difícil del mundo porque es un sistema que has tenido por décadas y romper con esa tendencia, lo que le pasa al maestro es que supone que si hace eso, pues no le va a estar enseñando nada al alumno y tiene el temor de que la evaluación sobre ese tipo de conocimientos pues le sea contraria y termine siendo peor que lo que tenía anteriormente. Sí, y para entender el problema no es un problema de México, es un problema de América Latina. Entonces, otra vez, hay que poner las cosas en contexto. América Latina es un continente con pésimo sistema educativo. Hay dos países claramente mejores que México en América Latina en materia educativa, que son Chile y Uruguay. No están muy lejos, pero sí son mejores. Al mismo nivel que nosotros, prácticamente hablando, están Argentina, Colombia y Costa Rica. Después está Brasil y está Perú. Perú es el país que más rápido está avanzando en América Latina, pero está bastante retirado. Entonces, más o menos ahí estamos. A pesar de lo que dice Ernesto sobre lectoescritura, que es muy importante, es curioso que el área en la que América Latina está mejor es en lectura. Es decir, estamos peor en ciencias y matemáticas todavía. Yo coincido con lo que dice Ernesto, si no se domina bien la lectoescritura, es muy difícil moverse en otras cosas, pero es en donde estamos mejor en América Latina. En lo otro estamos peor. Si uno compara México como lo acabo de comparar, pues estaríamos en un nivel razonable entre los mejores. Pero si en lugar de comparar el promedio, nada más comparamos cuántos jóvenes tenemos en nivel de excelencia, México se va al fondo de la tabla, prácticamente al mismo nivel que República Dominicana. En este grupo de jóvenes que presentó el examen, que tienen 15 años o tenían 15 años el año pasado, deben ser más o menos 2.100.000 personas. De esos 2.100.000 personas, tenemos en nivel de excelencia 2.500. Es decir, esos 2.500 son los que pueden competir por convertir este país en un país exitoso. No son suficientes. ¿Cómo van a ser suficientes? Es imposible así. Y te garantizo que esos 2.500 ya no van a vivir en México. Al ratito les van a ofrecer una beca en alguna universidad, probablemente de Estados Unidos o de Europa, y ya no los tendremos. La capacidad para retener ese tipo de talento en México, desde hace décadas está probada, pues que es marginal. Ahora, imagínate que podemos solventar esto y podemos empujar para que los chavos de secundaria lean, entiendan, sean más o menos razonablemente buenos para matemáticas y al mismo tiempo para ciencias. De todas maneras tenemos una tarea gigantesca que hacer para hacer esta educación no solamente pasadera en términos de los requerimientos mínimos o básicos, sino pertinente. ¿Y no pertinente para qué? Ni siquiera nos hemos sentado a discutir ¿para qué tiene que ser pertinente la educación en México? ¿Para ser licenciados? ¿Para ser profesionistas? ¿Para ser técnicos? ¿Para qué? Todavía falta la segunda parte que es brutalmente fundamental. Pues es que es la parte que tiene que involucrar necesariamente la vinculación de la educación con mercado de trabajo. Y ahí es donde pues, estamos prácticamente fuera totalmente del contexto. Empiezan a moverse en algunos lados esta idea en ciertas universidades que tratan de vincularlo y hacerlo, pero es cierto, estamos hablando de una minoría y en el tema de educación, que fue durante mucho tiempo esta
esperanza de que si yo tengo el título, tengo trabajo y puedo aumentar mi capacidad de obtener mejores ingresos y eventualmente un mejor nivel de vida, eso es totalmente falso, ¿no? Te doy un dato peor. El país en donde los jóvenes tienen un mayor interés por ser científicos del mundo es México. Es decir, en el examen PISA se les pregunta cuál es su interés y nosotros tenemos 41% de los jóvenes de 15 años que están realmente convencidos que quieren hacer una carrera científica. Y no van a poder. No van a poder porque las habilidades que han desarrollado no les permiten hacerlo. Entonces, estamos desperdiciando esta voluntad, este ánimo de los jóvenes, porque ya los destruimos para ese entonces. Y lo que va a ocurrir es que o no podrán cumplir sus sueños, o los van a cumplir siguiendo pues, una carrera en una escuela patito, de esas que regalan los títulos, que hay muchas, y lo que vamos a tener al final es una persona que va a estar resentida con el sistema educativo mexicano, por no decir con el país entero. Entonces, la tragedia educativa es verdaderamente seria por eso. Y yo insistiría, la clave para que México funcione mejor no es tratar de resolver todo el sistema educativo, sino tratar de tener más personas en nivel de excelencia. Brasil, que tiene un promedio educativo mucho peor que el de México, tiene más jóvenes en excelencia. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero esta idea que tenemos de que debemos ser absolutamente igualitarios, al único lugar donde nos lleva es a todos somos igualmente ignorantes. Es una tragedia. Con un nivel de frustración muy grande. De los 55 millones que constituye nuestra población económicamente activa, hay 7 millones con grado profesional, o licenciados, o ingenieros, o abogados, o doctores, de los cuales solamente 2 millones tienen un trabajo como profesionistas. Al mismo tiempo, tú ves las estadísticas de cuánto requiere el mercado laboral de técnicos, se requieren como 11 millones de técnicos en este país. Y todos los CONALEPs de GETIS, CECATIS, todas, de JETAS, todas en conjunto han producido 3,5 millones de técnicos en este país en los últimos 10 años. Te faltan 7 de un lado y te sobran 5 del otro. Y generas una frustración enorme en los muchachos cuando salen al mercado laboral y no pueden encontrar la chamba que requiere el mercado. Pero ellos ya lo saben, es decir, los niños en los países desarrollados ya saben que pueden ser técnicos y no están pensando en ser científicos. Por ejemplo, Corea, Finlandia y Japón tienen 17, 18 y 19% de jóvenes que piensan ser científicos. Israel, el país del que la ciencia es la fuente más importante de su PIB, solo el 28% de los jóvenes en Israel quieren ser científicos. En México, que no tenemos ciencia y no podemos hacer mucho, ni tienen capacidad para hacerlo por los niveles educativos, 41% de los jóvenes quieren ser científicos. Así es, para la frustración, ¿no? Bueno, para eso estamos, parece que educando. Bueno, vamos a tratar de que la reforma educativa en algún momento... Exacto. Que no se vaya para atrás. Empiece a funcionar. Vámonos a una pausa, regresamos con el tema de inversión, otra de las apuestas del desarrollo mexicano. Esto es Dinero y Poder. En los 4 años de gobierno de la presente administración se han captado 127,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, dijo el presidente Peña Nieto. Bueno, pues esto a pesar del entorno de incertidumbre de la economía a nivel internacional. Dice que nuestro país crece en términos de confianza porque está atrayendo mayores inversiones. Por otro lado, el INEGI informa que inversión fija bruta representó un incremento del 1.3% en septiembre frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. Bueno, pues ahí está inversión extranjera directa. Hoy aparecen muchos datos relacionados con empresas que pues abiertamente le voltean a decir al señor Trump que pueden decir lo que quiera y que les va a poner impuestos, pero su lógica de inversión en México y su proyecto como tal está encadenado de tal manera que pues, si quieren le pueden dar subsidios y puede decirle que sí, que le van a querer tal o cual cantidad de empleos, pero que ya la estructura de esas empresas y su nivel de incorporación al mercado mexicano es tal que no hay la posibilidad de retener o de evitar que esa inversión siga llegando a México por el hecho de que el mismo producto que se vende en los Estados Unidos y que desde los Estados Unidos se exporta a otros lugares, pues tiene este ingrediente México-norteamericano que no se puede deshacer de él. Y canadiense también. Y canadiense también. Sí, ya las empresas conciben
como una región productiva. Tienen plantas en los diferentes países, no han cerrado todas las plantas en Estados Unidos, están las de mayor valor agregado y desde luego de desarrollo tecnológico, pero sin duda alguna como región está bien concebida esta parte de aprovechar todo lo que tiene. Hay energía, hay mano de obra de diferentes cualificaciones, hay otro tipo de recursos naturales y cada uno de los 3 países aporta precisamente un marco de competitividad muy importante para las empresas y para poder ser competitivos frente a quién, pues frente a China, frente a Europa. Hoy por hoy, esta es la región del mundo, América del Norte, en donde se puede producir valor agregado manufacturero al menor costo posible del mundo, menos que China. Si quieres patear el pesebre, sí puedes empezar a poner este tipo de restricciones. Pero las empresas, pobre Carrier, la verdad es que lo están obligando a quedarse allá. En 1960 tenía 80% del mercado de los aires acondicionados del mundo, hoy tiene 30% y va en picada, y al forzarlo a dejarlo allá, pues va a perder contra las coreanas y va a perder contra las chinas el poquito margen de mercado que tiene todavía. Sí, va a poder seguir vendiendo a un precio 35% superior a las pobres familias norteamericanas que van a tener que comprar pues un aire acondicionado que no necesariamente es el más moderno del mundo y a un precio sustancialmente Pero le van más a dar alto. $7 millones de subsidio. De compensación. De compensación. Va a estar muy bien, nada más que imagínate a todas las empresas parándose a la fila en la Casa Blanca diciendo ahora a mí me toca también, ¿no? Sí, a ver, hace ratito que platicábamos de la ronda 1-4, se hablaba de cómo las inversiones que están haciendo estas empresas son por un periodo de 35 años que se puede extender a 50 años. ¿Cuánto tiempo va a ser presidente el señor Donald Trump? ¿35 años? No, ¿50? no llega. No, 4. Si le va muy Lejos. bien, 8. Y si le va bien, pues es porque el Tratado de Libre Comercio siguió funcionando, porque si lo atora, entonces 4 en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que realmente está haciendo Donald Trump? Donald Trump está usando su posición para tratar de forzar a empresas a que dejen de invertir o hacerlo de Carrier, pero al mismo tiempo para hacer negocios él. Es decir, lo que hizo con Boeing es interesantísimo. Acusa a Boeing de estar vendiendo el avión caro. Yo creo que se lo copió a López Obrador aquí. El invento, ¿no? ¿De cuánto eran? Sí, que iba a ser 4,000 millones de dólares. Se cancela la orden. Se hunde la acción de Boeing y el señor compra acciones de Boeing. Y lo dice después por Twitter, ¿no? Hay que comprar acciones de Boeing porque es una gran empresa. Dices, oye, a ver, espérame, güey, ¿qué estás haciendo? El señor habló con la presidenta de Taiwán, un país que, según China, no existe, no tiene lugar en Naciones Unidas, no había habido presidente estadounidense que hablara con el jefe de Estado de Taiwán desde los tiempos de Nixon. Y el señor habló porque quiere hacer un hotel en Taiwán. Es decir, los Estados Unidos nunca habían tenido un presidente latinoamericano, hoy lo tienen. Y yo creo que eso es verdaderamente angustioso para ellos. Es un rufián este cuate. No, y ¿sabes qué? Confiaban en tener Estado de Derecho. Y hoy por hoy, No, hombre. una cosa que les envidiábamos es que las leyes funcionaban. Yo ya lo estoy empezando a dudar, la verdad, pero bueno. No, el problema es el conflicto de interés que si lo está haciendo previo a la toma de posesión, no sabemos qué hará después, pero esto se le puede convertir en un dolor de cabeza legal porque el conflicto de interés en Estados Unidos, en un presidente de la República, pues entra en un proceso de choque, en un Congreso en donde lo que estaba de alguna manera leyendo era que una buena parte de lo que se conoce como el Partido Republicano, lo que queda de él, está totalmente dispuesto a bloquearlo porque muchas de estas medidas que dice Macario son su negocio particular, entran en contradicción con los intereses económicos de ellos y no están dispuestos a convertir esto en el negocio particular del señor Trump, más que pues, lo que representa para ellos una pérdida de competitividad, de posibilidad de seguir haciendo negocios y de hacer crecer una economía que no puede ser la del dictador latinoamericano. Nada más un dato para que, claro, estrictamente hablando, el conflicto de interés no existe para el presidente estadounidense, no es imputable por eso, es como en México, no es imputable de ese delito, pero éticamente sí lo es, y ahí es donde, como tú bien dices, el Partido Republicano, yo creo que está pensando la posibilidad de hacer impeachment, en caso que el señor siga como va. Vamos a esperar. No sabe, todavía ni toma posesión. Bueno, llega. Ahora, exactamente, todavía no llega y ya nos estamos preocupando por una serie de cosas. Dentro de las nominaciones que ha puesto sobre la mesa está la del señor Ross, que va a ser el secretario de Comercio, y Ross específicamente tiene muchos intereses en México, por la vía del sector textilero, es de
dueño de un porcentaje importante de Cone Mills, producen algodón que mandan a México para hacer y fabricar jeans que luego se regresan hacia los Estados Unidos. Tiene un porcentaje también importante de Lear, que es uno de los principales autoparteros de México hacia los Estados Unidos, y también en el sector acerero. Y yo te diría, su discurso sí es proteccionista, pero mucho más anti-China que anti-Telecan. Y yo creo que sí vamos a entrar en un periodo largo, de probablemente de un año o más, de discutir a fondo el Tratado de Libre Comercio, pero los intereses norteamericanos, mexicanos y canadienses están alineados desde el punto de vista empresarial para profundizarlo, no para echarlo para atrás, para hacernos más competitivos. Y en eso creo que es muy importante los nombramientos que ha estado haciendo, no nada más en comercio, todos los nombramientos que ha estado haciendo el señor Trump, todavía falta que los autoricen o no, pero los nombramientos que se han hecho hasta ahorita del gabinete en sí, todos son bastante atractivos, es decir, están nombrando gente que entiende de los temas, son republicanos, no necesariamente coinciden con lo que puedan pensar los mexicanos, pero es gente responsable. Acaba de nombrar al señor de Homeland Security, el señor Kerry, que es un militar retirado, parece bastante reconocido en Estados Unidos, también un militar retirado en defensa, el señor Maris, que es quien estaba a cargo de la OTAN hasta hace poco tiempo, o sea, gente de buen nivel con quien creo que se puede trabajar. No es lo mismo de los otros que están cerca de él, sí, los loquitos, ¿no? El señor que está de consejero estratégico, Bannon, o el que nombró como consejero de Seguridad Nacional, que ese está por verse si se queda o no, porque creo que va a tener un conflicto muy grande con el secretario de la Defensa. Entonces, como que esto va amarrando bastante al gobierno, pero al señor Trump nadie lo amarra porque ahí sigue con su Twitter y ese es un problema gravísimo. Sí, y no se puede gobernar con Twitter en un país como Estados Unidos. Ahora, viniendo un poco al tema de México, la reacción de tanto el gobierno mexicano como el sector empresarial me parece que ha sido adecuada en el sentido de empezar desde ahora no solo a calmar las aguas, sino a conectarse con aquellos grupos del sector empresarial, del sector político norteamericano que están vinculados fundamentalmente al tema del Tratado de Libre Comercio, que es la parte central. Esta es una economía mexicana que, es cierto, tiene un potencial enorme en lo que es el mercado interno, pero que pues todo el tema de inversión extranjera y el tema de exportaciones está ligado a este modelo y pues el migratorio también. Y el tema migratorio y empiezan estas conexiones con el sector en Arizona, con el sector en California, con el sector en Texas incluso, para decirles, señores, cuidado, porque o nos unimos como bloque frente a cualquier tipo de intento de sabotaje por parte del señor Trump, porque a quien nos va a golpear una de estas locuras que puede realizar, no solamente a México, sino a toda esta región que se ha integrado en los últimos 20, 30 años y que finalmente pues tiene capacidad de ser golpeada por una de estas locuras, ¿no? Sí, no, y tienen intereses muy fuertes, créemelo. De los 50 estados norteamericanos, todos exportan algo a México, unos en mayor medida. Somos el número 1 para 11 estados de Estados Unidos y no triviales en términos de su capacidad de producción. Evidentemente California, Texas, pero inclusive Michigan, Iowa, estados donde ganó Trump ampliamente por este falso discurso en contra del Tratado de Libre Comercio, pero sí es fundamental y es importante. Ahora, no nos vayamos tampoco con la finta de estas cifras de 120,000 millones de dólares de inversión en 4 años. Si lo dividimos entre 4 años, son 30,000 millones de dólares. Y si quitamos lo que son ahora sí que remesas hacia las empresas y reinversión de utilidades, inversión fresca, son 17,000 millones de dólares por año. Sí necesitamos atraer muchísima más inversión extranjera directa fresca que entre a nuevos proyectos productivos. Estamos lejos de lo que te daría una potencialidad de México, dadas las reformas estructurales que ya están ahí. Sí, yo creo que esto es muy importante, que podamos empezar a atraer más inversión. La ronda 1.4 es una muestra de que sí se puede atraer inversión a sectores novedosos, como es el caso de energía. Creo que hay otras cosas que se van a poder hacer. Telecomunicaciones. Es interesante que mucha gente está pidiendo que el gobierno mexicano y Peña Nieto hagan algo para detener a Donald Trump. Y yo creo que hay que estar tranquilo. O sea, no se puede hacer mucho. Primero, el señor todavía no es presidente. Formalmente hay que esperar a ver qué dice. Y creo
creo que lo que sí están haciendo, y es lo que tendrían que hacer, es lo que tú dices, esta gran coalición para defender el Tratado de Libre Comercio, creo que ya va en marcha y está fuera de los reflectores, porque así debe ser. Y el otro elemento que es clave es, necesitamos cuidar a nuestros compatriotas en Estados Unidos, no del gobierno, sino de todos estos loquitos que se sienten ahora empoderados para ser racistas, porque su presidente es un racista. Y ahí creo que los cónsules tienen que hacer un trabajo muy serio para ayudar a defender a estos compatriotas que están allá. Y eso es realmente lo que hay que hacer. O sea, no vayan a querer organizar como algunos senadores que organizan pachangas para poner una piñata de Trump y bueno, pegarle. pues es parte de la, bueno, pero pues eso del no. fin de año, pero ¿no? si el Senado hace eso. Vámonos a una pausa y regresamos todavía aquí en Dinero y Poder con el tema del INE y los problemas también de la democracia mexicana. Esto es Dinero y Poder. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la decisión del INE que le ordenó abstenerse de realizar expresiones que destaquen sus cualidades personales y logros de gobierno. Dijo que la resolución del instituto viola el artículo 6 de la Constitución mexicana que garantiza a todos los mexicanos la libertad de expresión. Se pasaron, como dicen por ahí, se pasaron los señores del INE. Ayer en la radio entrevistaba yo a Ciro Murayama, el consejero, y dijo, yo no hubiese votado como lo hizo la gente de la Comisión de Vigilancia, en el sentido de que, pues sí es cierto, una cosa es que Moreno Valle vaya y saque una revista, Los espectaculares en todos los estados de la República, tú En no todos puedes los hacer aeropuertos. eso, tú no puedes hacer eso porque esto es hacer campaña desde con recursos quién sabe de dónde, públicos o privados, está en la ley, podemos discutir si es válido o no. Pero que te hagan una entrevista en donde tú digas en la entrevista, oye, ¿usted quiere ser presidente de la República? Y digas que sí, y te diga el INE, no, usted no puede contestar eso, y además obliguen al medio a bajarlo, esto es un verdadero absurdo. Yo me imagino que en ese sentido el propio tribunal lo va a echar para atrás y el INE tendría que entrar pues, en una reflexión muy clara de cuáles son sus límites, ¿no? Decía Ciro Murayama que pues, la palabra no puede tener ningún tipo de restricción en el marco de que si yo entrevisto a alguien y dice lo que quiere decir, no puede ser manejado. Yo entiendo que hay consideraciones muy claras de entrevistas que han sido, y sabemos, pagadas, pero ahí lo que tienes que encontrar es el nexo del dinero, de dónde se pagó y quién lo manejó. Pero eso no lo vas a encontrar. También, pero no te puedes meter a contenidos. Ese es el problema de la ejemplo, reforma de 2007, que en el ánimo de hacer todos iguales para competir y que ninguno tuviera ventaja, el resultado es que nadie puede opinar. Es decir, la entrevista que se le hizo al señor, sí, pues los señores del INE, los consejeros deben suponer que él la pagó por debajo del agua. Encuentra eso. ¿Cómo lo vas a encontrar si los principales lavadores de dinero en México son los partidos políticos y los candidatos? No hay forma de encontrar lo que gastan. Entonces, sí tenemos un problema muy serio. O hacen una reforma real para liberar el mercado político y que cada quien opine lo que quiera y avance como quiera, o empiecen a resolver el asunto del financiamiento oculto, porque pues no es nada más la entrevista esta, yo no sé si la pagó o no, pero es lo que imagino que supone el INE. Pero están los espectaculares, que no hay revista que pueda financiar espectaculares. Si a duras penas las revistas sobreviven, claro, además van a estar poniendo espectaculares del Monterrey al aeropuerto, hay 4 de ida y 4 de regreso. Imposible. Bueno, eso es campaña. Eso es. ¿Quién lo está pagando? Pues es lavado de dinero, mano. O sea, no es únicamente un problema de cuestión electoral, ahí hay un delito fiscal. Entonces, ¿por qué nadie actúa, mano? Sí, no, pero les es más fácil. Bueno, lo que está clarísimo es que ya la lucha por las candidaturas en todos los partidos ya se desató y vamos a ver muchísimo de esto. Dependiendo de quién es cuate de quién, se van a empezar a poner trabas para cada uno de los diferentes candidatos y se van a empezar a hacer campañas en pro y a favor de toda la naturaleza. En el caso del PAN están bastante claros los 3 candidatos, Ricardo Anaya, Margarita y Rafael Moreno Valle. Y en donde Ricardo Anaya puede salir lo que quiera y no es problema porque es el partido. Porque es el partido. Lo mismo es el partido. Pues sí, y tienen contratadas entrevistas y todo en radio y en televisión. Nadie y ahí sí pueden salir porque no puedes encontrar, o sea, no puedes jugar con un doble rasero en una situación de esta naturaleza. Y buena parte de los posibles
posibles candidatos del PRI están en la misma situación. Sí, Son claro. secretarios de esto, secretarios del otro, pues entrevistan y dicen... esa estamos todavía así, no, sí. no empieza, No pero empieza a espérate a que moverse. empiecen las patadas. Ya empezó y están haciendo, todos los días salen boletines de la sí. maravilla que hace cada Cada uno uno en su de ellos, pues sí, secretaría. claro, pues así es como se ve. O campañas en contra de las no maravillas que hacen también. otros, Otros, que son exactamente. las de denostación. Pero que sea libre. Sí, a mí me parece que está bien, así debe ser la política. Pero entonces hay que cambiar la ley. Es lo que yo digo. Cuando uno voltea a ver, por ejemplo, cómo lo que sucedió en los Estados Unidos y uno ve la elección con todo lo que finalmente sucedió, uno veía al presidente Obama haciendo campaña por Hillary Clinton. No le funcionó, no sirvió para nada con todo y que era el presidente, la popularidad. Y aquí el tema todavía de que el presidente no vaya a actuar, yo entiendo que hace 10, 12 años esto tenía algún sentido en la medida en que una orden del presidente, una presencia del presidente diciendo tal o cual candidato implicaba también una enorme cantidad de recursos que caían encima. Hoy yo creo que con los controles que se tienen deberíamos de sí manejar una reforma que liberalizara aún más la campaña como tal, que se enfocara más en el tema de la auditoría a los recursos y menos a la participación de los políticos en la campaña, que si hace campaña en tiempo de trabajo o no, que es muy difícil estar viendo si lo está cumpliendo o no, y que creo que esto es medio absurdo. El tema de seguir el dinero es, creo, la parte fundamental. Pero si incluso cuando agarraron el dinero se hicieron guajes. No había un avión del gobierno de Veracruz que llegó a Toluca con 25 millones de pesos en efectivo para la campaña y luego dijeron que no, que mira, íbamos a comprar unos tamales para la Candelaria. O sea, el problema es ese, ¿no? Y tú dices, los recursos federales están razonablemente bien cuidados, razonablemente. En los estados es un saqueo brutal, como ya lo saben todos los gobernadores que acaban de entrar y no encontraron más que deudas. Pues van a hacer lo mismo para las otras campañas. Entonces, nuestro problema está ahí, yo creo que tienes toda la razón, y no en los medios, pero como el que perdió en 2006 estaba enojado porque según él había perdido por un anuncio de Jumex, por eso hicieron esa reforma. Ese es el problema, hacemos reformas para quedar contentos con personas y no para resolver el problema de fondo, y ahora lo estamos pagando y así va a seguir, ¿eh? O sea, Y el problema de fondo es que cuando te pones más restrictivo, lo que forzas es a que haya un mercado subrepticio todavía muchísimo Mercado más negro, grande. mercado paralelo. Y eso sí es incontrolable. Digo, por más que le quieras meter la ley de lavado de dinero, de una serie de factores, en México estamos increíblemente desarrollados para darle la vuelta precisamente a esos factores. El crimen organizado lleva décadas dándole la vuelta y bueno, lo que hace es crecer la base monetaria. La circulación de billetes y monedas en este Eso país sí. es un desastre. ahora, esto es interesante que lo estemos discutiendo ahorita porque conforme nos acerquemos a la elección, creo que el asunto va a ser cada vez más grave, la gente va a estar más enojada. Ahorita el señor Rafael Moreno Valle está enojado y creo que tiene razón en parte por estarlo, pero así van a estar muchos otros políticos conforme vayamos acercando al 2018 y cuando alguien gane, va a ganar con un porcentaje de votos probablemente vez. de 30% o menos. Y con eso, ¿cómo va a gobernar? Entonces, creo que sí, ya es en serio, necesitamos encontrar un mecanismo institucional para resolver esa circunstancia, que a lo mejor no se necesita, a lo mejor No, sí se alguien de necesita. pronto saca 50% y No, no, es gobierna imposible. tranquilo. Lo Pero dudo. lo más No, es probable imposible. es que gane menos de 30, Es imposible. tenga enfrente 70% del Congreso en su contra y no pueda hacer absolutamente nada. ¿Cómo resolvemos eso? Creo que vale la pena discutirlo. Moreno Valle estaba como proponiendo precisamente una idea muy similar a la que antes propuso Manlio Fabio Beltrones, que me parece que puede ser una buena idea, que haya la elección. Y si nadie tiene más de 42% del voto, el que quedó en primer lugar, que pueda hacer un gobierno de coalición formal, negociando con otros partidos, y para que esto tenga sentido, entonces el gabinete tiene que ser aprobado en el Congreso, un poco como ocurre en Estados Francia. Unidos. Y el que lo decide es Manlio. No, lo votaría el Congreso, ¿no? Pero Por eso. si no lo logra, entonces habría una segunda vuelta entre los primeros dos candidatos. Pero es que para eso, Estoy narrando, no me dejan ni narrar, está man. bien. Pero es que para eso necesitas el consenso de los partidos políticos para una reforma. Exacto, Yo- eso ahorita para marzo o abril, si no ya no salió. Si no va a haber quieren, siempre va a haber no están
están bien interesados enojado. los partidos políticos, cada uno de Van a ellos gobernar con 30%. están dispuestos a gobernar con el 30% porque eso otro... Ya ves el problema del nivel educativo. Ahí está claro, o sea, si Es tú igualito, tienes, aquí todos están tenemos aplanados. un problema gravísimo, no hay élites intelectuales en este país, 2.500 en cada grupo, pues nadie llega a los partidos. Man. Más allá de eso, yo creo que el tema está ligado a esta idea de el interés de cada uno de los grupos de mantener su coto de poder. O sea, nadie está dispuesto a arriesgar Absolutamente nada. porque puedo yo llegar en este juego de un poder amplio, etcétera, a perder la partecita de poder que hoy yo tengo y en función de eso, mejor dejamos pasar la cosa como esté y a ver cómo nos va en el próximo 2018. Y a partir de esto también... 2017. 2017, en lo que sería un poco la propia campaña, pero en un modelo que la verdad suena muy, muy peligroso por la fragmentación que se puede presentar. Los técnicos le llaman a eso el dilema del prisionero. Cuando personas que podrían cooperar para tener un mejor resultado deciden enfrentarse porque cada una de ellas piensa que va a ganar más que el otro y el resultado final es que todos pierden. Y en eso creo que tienes toda la razón y pues hay que avisarle a Manlio que no va a no se va a dar. Que no van para eso. Era una buena idea, pero ahí están todos queriendo competir y vas a tener 5 o 6 candidatos a la presidencia de la República y el que, pues, ahora sí, el que gane su 2% más se convertía en el presidente. Igual la libra. No, yo me interesa. Macario Schettino, Ernesto Cervera, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.